Hoy en Filosofía y Coso, un día en la vida de Baruch Spinoza. Basándonos en datos biográficos de Baruch Spinoza, vamos a intentar reproducir un día de su vida, del año 1660. Para esto, recrearemos ciertas situaciones que, si bien son hipotéticas, podrían haber sucedido. No te lo pierdas. La mañana del 14 de julio de 1660 despierta en Rijnsburg, un pequeño pueblo en la provincia de Holanda. Baruch Spinoza, un filósofo perseguido por su propio pueblo, se encuentra a solas con sus pensamientos, abrazando tanto la tranquilidad del paisaje natural que lo rodea como el peso de una excomunión que resuena en su alma. Desde que fue expulsado de la comunidad judía de Ámsterdam en 1656, ha vivido en busca de la verdad en un mundo que ha condenado su búsqueda. Las sombras de su pasado lo persiguen, reflejándose en los muros de la casa modesta en la que reside. Sin embargo, el aislamiento tiene un sabor a libertad, y su espíritu rebelde se aferra a la visión de un mundo donde la razón y la ética son guías en lugar de dogmas. La dualidad de su vida se manifiesta en cada rincón de su existencia, un libre pensador, pero prisionero del legado que dejó atrás. Los primeros rayos del sol se filtran a través de la ventana de la habitación de Spinoza, iluminando la pequeña mesa donde su pluma y su papel esperan ansiosamente sus pensamientos. Al abrir los ojos, siente la suave brisa que entra desde el jardín, trayendo consigo el susurro de la naturaleza, un recordatorio de la belleza que rechaza la opresión a la que ha estado sometido. Se levanta, recorre su cuerpo con una leve pereza y se dirige al espejo. En su reflejo percibe no solo al filósofo que busca claridad en un mundo de confusión, sino también al hombre marcado por la traición. En su corazón, la excomunión pesa como un yugo. La comunidad que una vez lo abrazó, ahora lo ha rechazado, y con ese recuerdo encuentra un hilo de determinación. Su desayuno consiste en algo sencillo, un trozo de pan y un poco de queso. Mientras mastica, su mente divaga hacia los días en que era parte de la comunidad sinagogal de Ámsterdam, cuando las celebraciones y rituales eran un refugio contra el mundo exterior. Recuerda el día de su excomunión, un momento que lo marcó profundamente. El solemne documento de excomunión que se leyó en el servicio religioso públicamente, seguido de la despedida final de sus amigos y de su familia, lo llenó de dolor. Al árbol de la ciencia de la vida, no te acerques. Resonaba la advertencia de su comunidad, pero Spinoza, al cruzar su mirada con la verdad, no podía ignorar el llamado del conocimiento. Se pregunta, ¿es posible que la búsqueda de la verdad haya sido el verdadero pecado? La ironía de sus pensamientos lo embriaga. Después de su desayuno, se sienta frente a su mesa de trabajo. Rodeado de libros, el espacio se siente sagrado, como un templo donde la razón se convierte en religión. Los atriles están poblados de obras de Aristóteles, Descartes y la Biblia, cuya interpretación siempre ha chocado con el dogma tradicional. Con la pluma en mano y el corazón latiendo con fuerza, comienza a escribir en su manuscrito de Ética. Sus ideas fluyen, explorando conceptos de Deus sive natura, donde postula que Dios es idéntico a la naturaleza, desafiando las concepciones teológicas que lo reducen a un ser personal. A medida que avanza en su trabajo, se siente en paz, como si por fin hubiera encontrado su lugar en el cosmos. El hombre es parte de la naturaleza, escribe, y esa conexión nos convierte en una extensión de lo divino. Sin embargo, cada palabra está teñida de melancolía. La liberación que siente al conectar con estas verdades es agridulce, pues sabe que su comunidad no comprenderá jamás estas ideas. La lucha interna entre su filosofía y la identidad cultural lo consume. A medida que la mañana se convierte en tarde, Spinoza recibe la visita de un par de amigos intelectuales que han buscado su compañía por la autenticidad que él irradia tras la excomunión. Se reúnen en su modesta sala,
que está impregnada de una mezcla de sombras y luz, producto de la disposición de los muebles y la entrada del sol. La conversación fluye de manera natural, abordando temas que indagan en la naturaleza del ser, la ética en la vida cotidiana y el amor. Sus amigos, aunque tienen diferentes trasfondos culturales y religiosos, encuentran en Spinoza un faro de claridad en un mar de confusiones dogmáticas. Uno de ellos, un compatriota judío que aún reposa en la comunidad, le susurra: «Tu búsqueda de la verdad es admirable, Baruch, pero la comunidad no te perdonará nunca». Spinoza sufre una punzada en el pecho, pero respira hondo y responde con firmeza: «La verdad no se puede negar, y el amor a la sabiduría debe ser más fuerte que cualquier lazo que me ate a la tradición». Los amigos comparten historias de su entorno y de la creciente tensión política en Europa, lo que genera una atmósfera de incertidumbre e inquietud. La Guerra de los 30 años ha dejado cicatrices profundas en la psique colectiva europea, lo que intensifica la necesidad de un pensamiento renovador, algo que Spinoza busca ofrecer. Después del encuentro, siente la necesidad de conectarse con la naturaleza que lo rodea. Se pone su capa y se adentra en los campos que bordean su hogar. A medida que camina entre la hierba alta y las flores silvestres, siente una mezcla de tristeza y gratitud. Aquí, lejos del juicio humano, puede meditar sobre su vida y sus elecciones. Se detiene junto a un arroyo cuya claridad refleja el cielo. Cierra los ojos, escucha el murmullo del agua y siente cómo sus preocupaciones se disipan momentáneamente. En su mente, las promesas de la razón y la ética se entrelazan con el profundo deseo de pertenencia. ¿Puedo ser un hombre libre en un mundo que me encadena?, se pregunta, sintiendo que esta lucha es universal para muchos. Es en este momento de contemplación que sus pensamientos se tornan hacia la dignidad humana. Para Spinoza, cada ser humano es una chispa de lo divino, y al separarse de malentendidos, todos pueden encontrar la paz en el entendimiento mutuo. A medida que la brisa acaricia su rostro, siente una renovada determinación. Su misión es clara: representar la voz de la razón y elevar a la humanidad hacia nuevas alturas. Al regresar a casa, Spinoza se siente exhausto pero satisfecho. En la colina donde un día se encontró con amigos y colegas, su corazón comienza a llenarse de esperanza. Se sienta a escribir nuevamente en su diario, reflexionando sobre la jornada. Después de estar escribiendo unas horas, Spinoza se levantó de su silla, cansado del trabajo intelectual, se dirigió a la parte trasera de la habitación, donde una mesa más pequeña estaba dedicada a su oficio como pulidor de lentes. Allí, el ambiente cambiaba sutilmente. Los libros y las notas se desvanecían detrás de la urgencia del trabajo manual. Al acercarse a su mesa, el filósofo se concentró en el humilde pero esencial material que tenía delante: bloques de vidrio crudos, herramientas de pulido, esmeril y frascos llenos de polvo abrasivo. Cada pieza de vidrio, con sus imperfecciones, representaba una oportunidad. Él había aprendido a ver el potencial en lo que otros podrían considerar desechos. Así, en ese espacio, los límites de la filosofía se encontraban con la física práctica. Con manos callosas y firmes, tomó un bloque de vidrio en bruto y lo examinó con atención. La luz del atardecer se reflejaba en la superficie fresca, revelando pequeñas burbujas de aire atrapadas. Spinoza sabía que cada burbuja era un recordatorio de la imperfección inherente a la naturaleza y una representación de su propia filosofía sobre la necesidad de comprender y abrazar esas imperfecciones para llegar a una verdad más profunda. Sosteniendo la pieza con tal cuidado como si fuera un objeto sagrado, el filósofo comenzó su trabajo. Comenzó a esmerilar el vidrio. Sus movimientos eran una mezcla de precisión y experiencia adquirida a lo largo de los años. La fricción abría un camino, transformando el bloque en algo útil y hermoso. Mientras sus manos trabajaban, su mente seguía explorando las ideas que recientemente había plasmado en su escritura.
En ese momento, Spinoza reflexionaba sobre la similitud entre su trabajo cerebral y manual. Al igual que en la filosofía, donde cada idea debe ser pulida y refinada hasta alcanzar la claridad, la pulitura de lentes requería un proceso de eliminación de la bruma y la aspereza. En cada lente apropiadamente acabada, veía la imagen de sus pensamientos, la búsqueda de la claridad a través de la razón y la comprensión. Mientras esmerilaba, el sonido del vidrio contra la piedra se volvía un eco familiar, un ritmo meditativo que le permitía sumergirse en su propia realidad interna. Se imaginaba a sí mismo en un mundo de ideas que se entrelazaban, donde la luz de la razón podía atravesar cada parte de la existencia. La pulitura, más que un trabajo mecánico, era una forma de contemplación, un diálogo entre el filósofo y el material. Finalmente, tras un tiempo de dedicación y esfuerzo, levantó su mirada del vidrio pulido. Observó el resplandor que emergía de la superficie ahora brillante. Spinoza sintió un profundo sentido de logro. La lente parecía captar la luz de una forma extraordinaria, reflejando la conexión directa entre su trabajo en la filosofía y su habilidad como pulidor de lentes. La noche ha caído y las estrellas comienzan a brillar en el cielo oscuro, recordándole la infinitud del universo y lo pequeño de la vida humana. La soledad, que sentía como un peso en su pecho, ahora es su aliada. Cada pensamiento y cada idea que plasma en papel se convierten en un acto de resistencia, un pequeño grito contra la opresión que lo ha asediado. Su dolor personal ha quedado convertido en un deseo ardiente de cambiar el pensamiento. Al caer la noche, Spinoza prepara una cena modesta: legumbres y pan, sin adornos. Mientras come, se sienta en su mesa y se permite un momento de reflexión sobre el significado del amor y la conexión humana. A solas, siente que cada bocado es una forma de reconciliarse con su entorno, incluso si su entorno lo ha rechazado. Se toma un tiempo para contemplar el impacto de su pensamiento. En la soledad, siente la vibración de su conexión con aquellos que han llegado antes que él, aquellos filósofos y sabios que han traído luz a la humanidad. En su corazón lleva a Maimónides, a los pensadores renacentistas, y se permite soñar con un futuro en el que sus ideas puedan abrir caminos. En el crepúsculo de su vida, mientras el mundo fuera continúa girando, Spinoza respira hondo y recita en voz baja un pensamiento que siempre lo ha guiado. No hay alegría mayor que el entendimiento, y aquella que extraiga su fuente del conocimiento es la alegría verdadera. Con sus reflexiones aún flotando en el aire, Spinoza se prepara para dormir. La ausencia de la comunidad judía que alguna vez lo rodeó pesa en su corazón, pero no como un yugo, sino como un recordatorio de su elección más profunda: buscar la verdad. Se acuesta en su cama de paja, aún sintiendo la calidez del día, pero reconociendo la quietud de la noche. Cierra los ojos y en su mente hace una promesa. Promete ser fiel a sí mismo y a sus convicciones sin importar el costo. En su mundo interior, sabe que su búsqueda de la verdad es un acto de amor. Así culmina un día en la vida de Baruch Spinoza en un tiempo de exilio, reflexión y lucha interna. Su mente es un torrente de ideas que desafían las limitaciones impuestas por los dogmas, y aunque se enfrenta a la soledad, su corazón es un campo fértil donde las semillas de la razón florecen en generaciones futuras. Como un eco en el tiempo, su influencia resuena, poniendo en tela de juicio las nociones tradicionales y empujando a la humanidad hacia adelante, en busca de las verdades que alguna vez lo alejaron de su hogar. Y hasta acá con el video de hoy. Esperamos que les haya gustado y por favor suscríbanse al coso más filosófico de YouTube para vivir la filosofía en carne propia. Bye. Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso.